Hay crímenes que sacuden al mundo entero. Casos que aparecen en todos los noticieros, que generan documentales, series de televisión, libros y miles de horas de análisis en Internet. Pero por cada caso famoso que conoces, existen decenas, quizás cientos, que jamás llegaron a los titulares. Historias igual de perturbadoras, igual de oscuras, igual de devastadoras para las familias que las vivieron, pero que por alguna razón el mundo decidió ignorar. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Bienvenido al iceberg de los casos criminales sin resolver. Y te advierto desde ahora, mientras más bajemos, más incómodo te vas a sentir. Así que si estás listo, vamos a sumergirnos. Empecemos por la superficie. En la punta del iceberg están los casos que todo el mundo conoce, los que se convirtieron en fenómenos culturales, los que aparecen en cualquier lista de crímenes sin resolver que busques en Internet. El caso de Jack el Destripador, por ejemplo. Londres, 1888. Al menos 5 mujeres asesinadas en el barrio de Whitechapel. Cartas enviadas a la policía burlándose de la investigación. Y hasta hoy, más de 100 años después, la identidad del asesino sigue siendo un misterio oficial. Se han propuesto más de 500 sospechosos a lo largo de la historia. 500. Y aún así, nadie sabe con certeza quién fue. Lo que hace tan fascinante este caso no es solo la brutalidad, sino la arrogancia. Alguien cometió esos crímenes, se paseó por las calles de Londres, escribió cartas a las autoridades riéndose en su cara y nunca pagó por ello. Desapareció en la historia como si nunca hubiera existido. Luego está el caso de la Dalia Negra. Los Ángeles, 1947. Elizabeth Short, una joven de 22 años, apareció partida en dos, completamente desangrada, con el cuerpo meticulosamente limpiado y posicionado en un lote baldío como si fuera una exhibición. La precisión quirúrgica del crimen sugería conocimiento médico o anatómico avanzado. Hubo confesiones falsas, pistas que no llevaban a ningún lado, sospechosos que murieron antes de ser procesados, y un archivo policial que con el tiempo se volvió prácticamente inmanejable. Nunca se encontró al culpable. Nunca. Y lo más desconcertante es que alguien, en algún momento, miró ese cuerpo, lo preparó con esa frialdad metódica, y luego siguió viviendo su vida con total normalidad. Estos son los casos de la punta. Los que conoces. Los que están en Netflix. Los que tienen podcasts dedicados y teorías en Reddit con miles de seguidores. Pero ahora vamos a bajar. Porque esto apenas empieza. El siguiente nivel del iceberg son casos igualmente famosos en sus países de origen, pero que afuera casi nadie conoce. Uno de los más escalofriantes es el del Zodiaco. California, finales de los años 60 y principios de los 70. Un asesino en serie que no solo mataba, sino que se comunicaba activamente con la prensa y la policía enviando cartas cifradas, algunas de las cuales nunca han sido descifradas hasta el día de hoy. Se atribuyó al menos 37 asesinatos, aunque él mismo sugirió en sus cartas que la cifra real era mucho mayor. Fue investigado por décadas. Generó una película de David Fincher con uno de los mejores elencos de la historia del cine. Y aún así, su identidad oficial sigue siendo desconocida. Hay sospechosos fuertes. Hay familias que dicen saber quién fue. Hay ex-investigadores que pasaron décadas de su vida buscando una respuesta. Pero el caso permanece abierto. El Zodiaco ganó. En este mismo nivel encontramos el caso del Yorkshire Ripper en Inglaterra. Peter Sutcliffe, que sí fue finalmente capturado, pero cuyo caso dejó al descubierto algo muy perturbador, la policía lo había entrevistado 9 veces durante la investigación y lo había dejado ir cada vez. 9 veces. Mientras tanto, siguió matando. Y cuando finalmente fue arrestado, fue casi por accidente, durante una revisión rutinaria de vehículos. El sistema falló de manera sistemática, y esas fallas costaron vidas. Bajamos un poco más y llegamos a casos que estuvieron en los medios por un momento, generaron pánico, y luego simplemente desaparecieron de la conversación pública. Como si el mundo hubiera decidido colectivamente olvidarlos. El caso de las niñas de Fox Hollow Farm en Indiana es uno de ellos. Una propiedad donde se encontraron restos humanos de múltiples víctimas. El sospechoso principal era el dueño anterior de la granja, un hombre llamado Herbert Baumeister, quien murió antes de ser procesado. Las familias de las víctimas nunca obtuvieron respuestas completas. El caso se cerró sin cerrarse realmente. Así de frustrante. Así de injusto. Otro caso de este nivel es el de los niños desaparecidos de Irlanda entre 1979 y 1981. 29 niños y jóvenes asesinados en menos de 2 años en una ciudad que vivió esos años sumergida en el terror.
Un hombre llamado Wayne Williams fue condenado por 2 de los asesinatos correspondientes a víctimas adultas y la policía cerró los demás casos atribuyéndoselos a él. Pero muchas familias, muchos investigadores y hasta funcionarios del propio gobierno nunca creyeron que Williams fuera responsable de todos los crímenes. Hay teorías sobre la participación del Ku Klux Klan que nunca fueron investigadas con la seriedad que merecían. Hay evidencia que supuestamente fue ignorada o descartada sin explicación suficiente. Y hay madres que murieron sin saber realmente qué le pasó a su hijo. Seguimos bajando. Ahora entramos en territorio más oscuro. Casos que casi nadie menciona porque son demasiado incómodos, demasiado complicados políticamente o porque las víctimas pertenecían a grupos que la sociedad históricamente ha preferido ignorar. El caso de las mujeres de Ciudad Juárez es uno de los más vergonzosos en la historia criminal moderna. Desde los años 90 y hasta bien entrado el siglo XXI, cientos de mujeres fueron asesinadas o desaparecidas en esta ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras que salían de noche a tomar el camión de regreso a casa. Muchas de familias pobres sin recursos para presionar a las autoridades. El patrón era claro y repetitivo: secuestro, tortura, asesinato, abandono del cuerpo en el desierto. Durante años, las autoridades mexicanas minimizaron los casos, culparon a las propias víctimas por salir tarde o vestir de cierta manera, perdieron evidencia deliberadamente, y permitieron que los perpetradores siguieran actuando con una impunidad que resultaba difícil de explicar sin pensar en complicidad. Activistas fueron amenazadas de muerte. Periodistas que investigaban fueron asesinados. Y la cifra real de víctimas sigue sin conocerse con certeza. Algunas estimaciones hablan de más de 1000 mujeres. Más de 1000. Y la mayoría de esos casos siguen sin resolverse hasta hoy. Bajamos más. Y aquí es donde el iceberg se vuelve verdaderamente perturbador para cualquiera que confíe en el sistema. Existe una categoría de casos que los investigadores llaman víctimas de baja prioridad. Es un término frío y burocrático para describir algo profundamente injusto. Personas cuyas desapariciones o asesinatos no generan el mismo esfuerzo investigativo porque son personas que viven en los márgenes de la sociedad. Trabajadoras sexuales. Personas en situación de calle. Inmigrantes sin documentos. Personas con adicciones. La brutalidad aquí no es solo la del asesino, sino la del sistema que decide implícitamente que ciertas vidas valen menos que otras y que ciertos crímenes merecen menos recursos, menos atención, menos urgencia. En este nivel encontramos el caso del asesino en serie de Long Island. Entre 2010 y 2011, la policía de Nueva York descubrió los restos de al menos 10 personas en las playas de Long Island. La mayoría eran mujeres que habían trabajado como escorts anunciándose en Craigslist. La investigación fue criticada duramente porque los investigadores parecían en varios momentos más interesados en cerrar los casos rápidamente que en encontrar realmente al responsable. Hasta el día de hoy, nadie ha sido arrestado. El asesino sigue libre. Sigue respirando. Y lo más aterrador de este caso, una de las víctimas logró llamar al 911 mientras era perseguida por alguien que claramente quería hacerle daño. La llamada fue recibida. Y no fue tomada en serio a tiempo. Seguimos bajando. Y ahora llegamos a los casos que involucran algo aún más perturbador que un asesino sin nombre. La posible complicidad directa o indirecta de instituciones que deberían haber actuado y no lo hicieron. El caso de Robert Van Rhodes es un ejemplo que obliga a hacer preguntas incómodas. Este hombre fue condenado en los años 90 por el secuestro y tortura de una pareja joven en Texas. Pero las investigaciones posteriores realizadas por periodistas y detectives independientes sugieren que pudo haber matado a docenas de mujeres durante sus años como camionero recorriendo las carreteras de Estados Unidos. Lo perturbador no es solo el posible número de víctimas, sino el hecho de que durante años operó con libertad casi total, a pesar de que había señales. Había reportes previos de comportamiento sospechoso. Había situaciones que debieron haber sido investigadas y no lo fueron. ¿Por qué ciertas personas logran evadir la justicia por tanto tiempo? Esa pregunta no siempre tiene una respuesta cómoda, y a veces apunta hacia fallas institucionales que nadie quiere admitir oficialmente. Bajamos más. Mucho más. Y aquí llegamos a los casos que no solo son sin resolver, sino que activamente parecen haber sido enterrados por personas con interés en que permanecieran sin resolverse. Hay investigadores retirados, periodistas de largo aliento y familiares de víctimas que insisten en que ciertos casos nunca se resolvieron porque resolverlos hubiera comprometido a personas con poder real, políticos, empresarios, figuras públicas cuya reputación o libertad dependía de que la verdad nunca saliera a la luz.
No son teorías de conspiración sacadas de foros de Internet. Son acusaciones documentadas, investigadas por medios serios y respetables, que sin embargo permanecen en una especie de limbo legal donde nadie termina siendo formalmente responsable de nada. El sistema tiene una capacidad extraordinaria para protegerse a sí mismo. Y en el fondo del iceberg, en el lugar más oscuro, más frío y más difícil de mirar directamente, están los casos que quizás nunca sabremos que existieron. Personas que desaparecieron sin que nadie reportara su ausencia porque no había nadie que las buscara. Víctimas que no tenían familia cercana, que vivían solas, que habían cortado lazos con todos. Cuerpos encontrados en lugares remotos que fueron enterrados como desconocidos y que llevan décadas esperando en una base de datos a que alguien los reclame, a que alguien los identifique, a que alguien diga su nombre. En los Estados Unidos solamente hay más de 4.000 cuerpos sin identificar registrados en este momento. 4.000 personas que algún día fueron alguien. Que tuvieron un nombre, una voz, un lugar favorito, alguien a quien querían. Y que hoy son solo un número en un archivo que muy poca gente consulta. Esto es lo que hace que el iceberg de los casos criminales sin resolver sea tan difícil de procesar emocionalmente. No es solo la violencia. No es solo el misterio de quién lo hizo y por qué. Es el recordatorio constante de que el sistema que se supone debe protegernos y hacer justicia tiene límites enormes, tiene sesgos profundos, tiene fallas estructurales que se repiten una y otra vez, y tiene a veces intereses propios que no coinciden en absoluto con la verdad ni con la justicia. La próxima vez que veas un documental sobre un caso famoso, recuerda que ese caso llegó a ti porque alguien con recursos y acceso decidió que valía la pena contarlo. Que tenía audiencia. Que generaría clics o ratings o ventas. Pero debajo de esa historia hay cientos, quizás miles de historias que nunca llegaron a ningún lado. Víctimas que merecen exactamente la misma atención, la misma investigación, el mismo esfuerzo, el mismo nombre pronunciado en voz alta por alguien que no las ha olvidado. Y mientras esos casos siguen abiertos, mientras esos archivos siguen acumulando polvo en alguna oficina, lo mínimo que podemos hacer es no fingir que no existen. Recordar que detrás de cada expediente hay una persona real. Y que la justicia que no llega para todos no es realmente justicia.